con nuestra serie de mensajes que están basados en el Evangelio de Marcos. Ya sabes que estamos en esta nueva serie. Es la primera vez que en la iglesia predicamos un evangelio. Tiene su gran reto. Hay muchos mensajes que de alguna manera se repiten y tiene un alto grado de estudio para poder predicarlo. No es cualquier cosa. No por nada no lo habíamos hecho en casi 5 años. Pero el Señor nos ha fortalecido para poder predicar esta serie de sermones. ¿Te acuerdas el título? Pues ya te lo pusieron ahí. Jesucristo, el siervo sufriente. Y cada vez que profundizo un poco más en el evangelio, me salen como más títulos. Le hubiéramos puesto Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo, siervo sufriente. Hay muchos títulos, pero el Señor así lo dispuso para nosotros. Y es el toque y el perfil que queremos darle a esta serie para que todos crezcamos un poco más y profundicemos en el evangelio, pero enfocados en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es algo que el evangelio de Marcos empieza a señalar, a puntualizar quién es Jesús. Nosotros lo vamos a empezar a aplicar. ¿Quién es Jesús para mí? O yo les preguntarles ¿quién es Jesús para ti? Amén. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie, abriendo tu Biblia en Marcos 1? Y vamos a terminar hoy el capítulo 1. Vamos a estar en el pasaje del versículo 21 al 45. Amén. Cuando estés listo, ponte de pie para orar y leer el pasaje. Oremos primero. Señor, te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, el que nos instruya, que no sea yo quien hable, sino el Espíritu Santo a través de este siervo tuyo, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ir más allá en un conocimiento profundo, que sea hoy un milagro, Señor, sobrenatural, el que nos ayude a entender el verdadero sentido de tu palabra, Señor. Ayúdanos, necesitamos del Espíritu. Padre, habla a los corazones de todos los que estamos aquí, de todos. Que hoy, Señor, salgamos de aquí con un nuevo aprendizaje, dispuestos a caminar en humildad, reconociendo quién eres tú, qué autoridad tienes tú en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 1, 21 al 45. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés
con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Amén. Si quieres puedes quedarte así parado las 2 horas. En las sinagogas no había asientos. No es cierto, puedes sentarte. Sé que puedes tener varices, pies, tobillos hinchados, pero como somos una iglesia joven, no pasa eso. Tráiganme una silla porque yo sí salí con ácido úrico alto. Hace calor, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Podríamos estar peor? Entonces puedes estar tranquilo, porque no estamos en Culiacán, donde siempre es verano, ¿verdad? Gloria a Dios, porque hay extractores, un mini ventilador, pero no podemos prender aquellos ventiladores porque ya te diste cuenta que si esas son turbinas y si las prendemos nadie escucha nada. Entonces preferimos aguantarnos un poquito el calor. Al fin que cuando vas en el metro hace más calor que aquí, pero aquí estás gozoso escuchando al Señor, ¿verdad? Entonces no pasa nada, hermanos. He titulado este sermón después de mucho trabajo. Tenía como 15 títulos. Jesucristo, el siervo con autoridad. Y algo que estaré pues recalcando es que debemos someternos al absoluto señorío de Jesús. Tal vez te preguntes por qué un pasaje tan largo, si en mi otra iglesia cada subtítulo de la Biblia pues era un sermón. Puede ser que a veces coincida los fragmentos de la Biblia con los títulos y se pueda hacer un sermón, e indudablemente estoy convencido que cada palabra de Jesús pudiera, o cada frase o cada idea principal pudiera ser un sermón. Sin embargo, hay cosas que se unen en todo el pasaje que leímos hace unos minutos, hace unos momentos. Pero quiero comenzar con esto. Todos tenemos una fuente de autoridad. Todos. En nuestra vida hay algo que tiene autoridad. Hay algo que determina cómo pensamos o cómo vivimos. Para algunos es la razón. Yo vivo de esta manera porque pienso. Para otros es la experiencia. Yo vivo de esta otra manera
porque siento. Para otros puede ser la tradición. Bueno, yo vivo de esta manera porque siempre lo he hecho de esta manera, siempre lo he hecho así. Y por último, puede haber aquellos que busquen la autoridad en la revelación divina. Yo vivo de esta manera porque Dios lo dice así. Y para aquellos de nosotros cuya autoridad es la revelación, pues sabemos que la revelación tiene una proposición, tiene una persona. Nosotros sabemos que está la palabra escrita y también sabemos que existe la palabra viva, que es Jesús. A la palabra escrita le llamamos Biblia y a la palabra viva le llamamos Jesús. A la palabra escrita la amamos porque es la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios. Pero a la palabra escrita, que es Jesús, la amamos y la adoramos también. Entonces, la palabra escrita nos señala a la palabra viva, a Jesús. Y esto tiene el derecho de exigirnos a nosotros, o el Señor tiene el derecho a exigirnos un total señorío, un absoluto señorío sobre nuestras vidas. Los cristianos estamos bajo el señorío de Cristo y por encima no está un partido político, no está un gobernador, un empleador, un jefe, no está ni nuestra pareja. El Señor es Señor de nuestras vidas, es el que tiene el dominio sobre nosotros. Amén. Pero te pregunto, ¿por qué debería tener Jesús un señorío absoluto en nuestras vidas? ¿Por qué? Bueno, vamos a descubrirlo en los siguientes minutos. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje podemos ver muchos elementos principales del ministerio de Jesús. Ya empezó a actuar Jesús de otra manera. Ahora empezó a predicar. Ahora empezó a enseñar. Ahora exorciza demonios, cura enfermos, ora e instruye a los discípulos. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Con ello, el Señor Jesús está mostrando una imagen de su reino y que Él tenía y tiene al día de hoy autoridad absoluta sobre la creación. Y eso es parte del punto central de estos mensajes. Los hechos que acabamos de leer solo podrían realizarse por una persona, y este era Jesucristo, el Hijo de Dios. Se estaba confirmando nuevamente, con una manera práctica, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya no lo dijeron en los pasajes anteriores, y ahora eso lo veíamos inclusive el domingo pasado, con la afirmación de que el tiempo de Dios se ha cumplido y que su reino se ha acercado. Y entonces la autoridad con la que Jesús llamó a sus primeros discípulos también viene ahí, como ellos abandonaron todo para seguirlo. Y acabamos de leer que Jesús, con autoridad de su palabra, predica, enseña, exorciza, cura enfermos, ora, instruye. Marcos nos está presentando a Jesús como una figura de autoridad, y eso lo vamos a ver en el resto del libro. Quiero darte un poquito de contexto. Esto es importante porque Capernaum, donde se llevan a cabo estos eventos, era una aldea al noroeste del mar de Galilea, pescadores. Había una mezcla de judíos, de gentiles, de soldados y funcionarios romanos, y podríamos pensar que Capernaum era el cuartel general, digámoslo así, el cuartel general de campaña de Jesucristo, toda la zona de Galilea. Jesús vivió allí por un tiempo.
Jesús se fue a vivir por un tiempo a esta zona, a Capernaum. Y él pudo vivir la hospitalidad que había en esa zona, la que le ofrecían. De hecho, vemos cómo Pedro y su familia, Santiago, vivían en esa aldea, ¿sí? Y pudiéramos pensar que si Jesús se fue a vivir ahí, pues posiblemente conocía a ellos previo a su llamado, o pues conocía el barrio, la colonia o el lugar donde vivían estas personas. Quizá hasta ya había ido a sus casas, no lo sabemos porque hay mucha familiaridad en esto. También es importante empezar a ver cómo la cuestión religiosa en la zona también tenía relevancia. El culto religioso de la época de Jesús era importante. Se basaba en la oración, en la lectura de las escrituras. Había un sermón que era expuesto de manera expositiva, se exponía el texto, y también había bendiciones, muy similar a como lo tenemos actualmente. Pero sí es importante ver que en esa zona había una vida religiosa bien organizada. La religiosidad, la espiritualidad de ese momento era importante, no solo ahí, no solo en Capernaum, sino en toda Galilea. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué debería tener Jesús un señorío absoluto de tu vida? ¿Te habías preguntado esto? A veces creemos que nosotros somos los que le cedemos cierto terreno a Jesús para que Él pueda ser Señor de ciertas áreas de nuestra vida. Solo unas. Y creo que es un tema que se ha expuesto mucho en esta iglesia. En esto no te metas, Dios, aquí mando yo. En esto sí te puedes meter. ¿Por qué debería tener Jesús un total y absoluto señorío en tu vida? No pienses en lo que te conviene. Piensa en total señorío. Total señorío. Y obviamente esto está relacionado con quién es Jesús para ti, quién es Jesús para mí. Creo que lo que primero tenemos que ver es que Jesús debe tener un total señorío en nuestras vidas, es por sus enseñanzas. Mira, Jesús junto con sus seguidores va a Capernaum, que era un lugar importante para él, para la época, y él fue evangelizando por la región de Galilea, lo que nos dice el texto. Pero inmediatamente después de que llega, empieza a poner en marcha su ministerio. Empieza a enseñar a multitudes y vemos cómo estas multitudes van aprendiendo cosas sobre este maestro. Digo que era muy importante la religiosidad en la época, porque en la época de Jesús, unos 27 años antes de Jesús y 14 años después de Jesús, en la zona, el culto religioso a un dios pagano llamado Asclepio era muy importante. La gente estaba acostumbrada a ir al templo de este Asclepio con la esperanza de que los sanara enfermedades, de que si se dormían en el templo, este dios Asclepio los iba a visitar en sueños y los iba a sanar. Eso es lo que la gente donde Jesús trabajaba, la gente creía. Las personas estaban bien contextualizadas con los cultos religiosos. La gente sabía de lo sobrenatural, de los milagros. Ellos esperaban estoy hablando de lo que pasaba en la época de Jesús, para que cuando veas cómo Jesús empieza a hablar y a sanar y a ordenar, ¿por qué la gente reacciona tan bien como reacciona? Aunque no siempre es por fe. Ya lo vamos a ver. Entonces las enseñanzas de Jesús son sorprendentes, hermanos. Jesús empieza a enseñar, para empezar, en el día de reposo.
Y el día de reposo para el culto judío, pues sabemos, o casi la mayoría sabemos, que empezaba con la puesta del sol del viernes y terminaba el siguiente día a la misma hora del sábado. Ese era el día de reposo. El escenario es una sinagoga, muy similar a esto. No había focos, pero un lugar donde la gente iba, donde se realizaban actos de lectura de las escrituras, se enseñaban las escrituras. Solamente existía un templo, acuérdate, ese estaba en Jerusalén, pero sinagogas judías había en toda la zona, y era por ley que se levantaran sinagogas si en ese lugar vivían 10 o más varones judíos de 13 años para arriba. O sea, si había un kinder ahí de 13 años, 10 personas de 13 años o 10 niños de 13 años, tenían que levantar una sinagoga, ¿ok? Entonces, los judíos pues era su centro de reunión para el culto, para la educación, inclusive cualquier reunión comunitaria. Marcos no especifica el contenido de la enseñanza de Jesús, pero el foco no está en el tipo de la enseñanza. Lo que tú tienes que ver es que el foco está en aquel que enseña. El foco está en la autoridad del que enseña y también en la respuesta de los que están escuchando. La audiencia, bajo este contexto que te acabo de decir, quedó sorprendida, quedó abrumada, estaba alarmada porque las enseñanzas de Jesús, nada más por lo que él decía, era inquietante, no era normal. Entonces puedes empezar a ver por qué el tipo de respuesta de estas personas. También vemos que sus enseñanzas no solamente eran sorprendentes, no solamente eran de un tipo especial, sus enseñanzas eran con autoridad. Y para empezar, los que estaban ahí presentes pudieron ver la diferencia de manera inmediata, vieron un contraste entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los escribas. Estos eran también llamados maestros de la ley, eran expertos en exponer la Torá, la ley de Moisés. Eran eruditos. Estos eruditos se remontan a la época de Esdras, a la época de Jesús y todavía un poco más. Después se les llamó rabinos. Ellos tenían autoridad que podían emitir juicio de interpretación de la ley, algo como lo que hace el Papa hoy en día, que dice solo yo la puedo interpretar. Así los rabinos decían, esto significa esto, no importa lo que tú, Miguel, creas, esto significa lo que dice aquí, inutilizándolos para poder interpretar la ley. También la hacían de profesores, de maestros, de abogados. Eran eruditos prestigiosos para el momento. Inclusive algunos escribas llegaban a superar en autoridad a algunos sacerdotes. Entonces entre estos había fariseos, saduceos, sacerdotes también, había sacerdotes escribas. De hecho, el Sanedrín al que Jesús es llevado estaba formado por su mayoría por escribas. Entonces los escribas eran importantes, eran personas con autoridad. Entonces la gente empezó a ver la diferencia entre las enseñanzas de alguien que ellos tenían pues por muy alto valor a un escriba, y este nuevo hombre que decía que era el Hijo de Dios, el Mesías. Estos cuates eran la élite religiosa, la élite religiosa. Era un honor sentarse bajo sus instrucciones. Sin embargo, ellos se oponían a Jesús, se oponían a su ministerio, a sus enseñanzas. Y hay algo importante, Jesús nunca desafía la legitimidad de su cargo de los escribas. Jesús nunca ataca a lo que ellos se dedicaban, ni lo legítimo que era ser escriba en la época. Sin embargo, sí les llama la atención y les dice, ustedes son legalistas, ustedes son hipócritas, ustedes son orgullosos. Estos escribas no creían que requerían salvación. Ellos se sentían, pues eran los escribas, eran los que interpretaban la ley. Ellos no necesitaban ser salvados, es lo que creían ellos. Lo que vemos con Marcos es que contrasta la autoridad de Jesús con la falta de autoridad de los escribas.
Los escribas desarrollaban su autoridad con base en la tradición de los hombres, muy parecido también a lo que es la tradición de la Iglesia Católica Romana. La tradición es muy importante. Para los escribas y los judíos era igual. Los escribas citaban a maestros judíos respetados de la antigüedad que les habían precedido. Pero no era el caso de Jesús. Jesús vino a romper con eso. Jesús, al igual que los profetas, vino con una autoridad que procedía directamente de Dios, de su Padre. Había un teólogo llamado William Lane, y él dijo esto: la palabra de Jesús, presentada con autoridad soberana, que no permitía ni el debate ni la reflexión teórica, confrontó a la congregación con la pretensión absoluta sobre toda su persona. La autoridad de Jesús vino a hacer un parteaguas. No solamente era una enseñanza nueva, era una enseñanza nueva, pero con autoridad, que impactó a las personas. Jesús trae una enseñanza que asombra, una enseñanza que tiene autoridad. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús Cristo, o Jesucristo, o Jesús el Cristo, tiene derecho no solo a decidir qué es verdad o qué no es verdad. Jesús el Cristo exige una decisión ante lo que Él dice: esto es la verdad. Y los que están enfrente tienen que decidir: ok, esto es verdad, te creo. O decir: no te creo, eso no es verdad. Jesús tiene la autoridad para exigir una decisión tuya. El poder de Jesús en su enseñanza autoritaria, en su enseñanza independiente de las tradiciones, obviamente iban a amenazar el poder de estas personas, iban a amenazar la autoridad que tenían sobre el pueblo. Puedes empezar a ver el impacto que había socialmente por las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Jesús tendría que tener un señorío sobre tu vida? ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es para ti lo que tú consideras que te conviene. Jesús es realmente el que dice la Biblia. O sea, lo que dice la Biblia, tú realmente dices: ah, sí, este es el Jesús que tiene autoridad en mi vida. De hecho, hasta nos tienen que poner sus palabras en rojo. Si viene en rojo, hazle caso. Si no viene en rojo, no. Pero luego vienen en rojo las cosas que no entendemos y estamos en un santo lío. ¿Quién es Jesús, hermanos, para ti? Otro punto: ¿por qué Jesús debería tener señorío absoluto en tu vida? Bueno, de entrada también porque tiene un poder sobre los demonios. Marcos 1, del 23 al 28. Jesús entra en la sinagoga, en la sinagoga donde estaba Jesús, entra una persona, un hombre, dice, con un espíritu inmundo. Versículo 23. Con un espíritu inmundo. Esta persona era ritualmente impuro para poder entrar ahí. Él no debería haber estado presente ahí, era impuro. Quizá puedo ver que entra en la sinagoga estando Jesús allí como con una deliberada provocación. El término más habitual para espíritu inmundo es demonio. La palabra demonio se repite 63 veces en el Nuevo Testamento. ¿Quién o qué es un demonio? Lo más probable es que se trate de ángeles caídos. Sí, hay otras definiciones como que de demonios, ¿no? Pero Marco los llama espíritus inmundos
11 veces, 13 veces demonios. ¿Qué más podemos saber sobre los demonios? Y esto es un breviario cultural, solamente no es una clase de demonología. Ay, todos se saben el nombre, ni yo me lo sé. Explíquenme, expertos, ustedes, ¿quiénes son los demonios? Solo quiero mencionar esto porque es importante para nuestro contexto, ¿ok? Pero no crean que aquí vamos a ver, tú practica con él cómo exorcizar. Eso no, hermanos. Según Apocalipsis 12:4, parece que 1/3 de los ángeles cayó con Satanás en su rebelión contra Dios. Estamos hablando de ese grupo de personas o de almas o de ángeles caídos. Unos están libres vagando por ahí, así como en nuestro pasaje, uno andaba por ahí. Otros van a continuar libres en los tiempos de tribulación final. Apocalipsis 9 dice eso. Otros simplemente están confinados, nunca van a poder andar libremente, dice 2 Pedro 2. Ahí están, esos no les tocó andar libres, están ahí encerraditos. Los demonios tienen un poder limitado, pero los demonios no son omnipotentes. Es un poder limitado. Su actividad pudo haber sido incrementada durante el tiempo de Cristo, y vamos a ver, o algunos lo verán, un aumento de actividad en el futuro cuando venga el fin de los tiempos, dice Apocalipsis 6. Pero estos están establecidos bajo el control de Satanás, dice Efesios 6, y probablemente también haya rangos y geografías como zonas donde pueden chambear, que ahí los manda Satanás y tú te vas a México, tú te vas a Iztapalapa, más específico ahí. Tú vas y contaminas el agua en la del Valle. Otros 4 en Guerrero, como 20 en Guerrero. Pero bueno, pareciera que así funciona. Según Daniel 10, por ahí habla de eso. Sí tienen autoridad y pueden promover, esto es lo importante, esto es lo que nos interesa. Lo demás es un breviario cultural. Pero pueden promover desunión, pueden propagar falsa doctrina, inclusive pueden infligir enfermedades, pueden causar dificultades mentales, pueden impedir el crecimiento cristiano. Los demonios pueden oprimir, pero jamás pueden poseer a un creyente. Amén. Así que está un hombre poseído por un demonio, o por X demonio, o por el demonio, que de todos los lugares escogió una sinagoga, un lugar, una casa de culto. Si este demonio apareció registrado en la Biblia, pasó por una sinagoga en el primer siglo, hermano, no deberíamos asumir que nuestras iglesias están fuera del alcance de los demonios. También puede pasar. Puede que esté sentado a tu lado, no es cierto. O sea, en la silla vacía, pues para que te espantes más, no el de al lado. ¿A poco no? Sí, puede ser. Un día te voy a invitar a mi casa. Hermanos, los demonios reconocen a Jesús. Y esto es algo que en mi vida cristiana me ha impactado. Es un testimonio personal. Porque he negado a Jesús muchas veces en mi orgullo. Y los demonios no niegan a Jesús. Los demonios, ellos saben quién es Jesús. Al ver a Jesús, este demonio grita: ¿y qué tienes que ver contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. Un demonio diciendo: el Santo de Dios. Wow. Nosotros a veces nos cuesta trabajo decir: Jesús es Rey de mi vida. El demonio reconoce a Jesús en términos de su humanidad y de su deidad.
el de Nazaret, que nació en Nazaret, el Santo de Dios. Incluso los demonios se asombran del Dios hombre. Al demonio le preocupan sobre todo las intenciones de Jesús. Dice, nosotros, no sé si traía muchos el cuate o se refiere a yo y los que andan por allá, no lo sé. Pero como sea, reconocen la amenaza que supone Jesús para su autoridad y el poder que estaban infligiendo en ese momento. Los demonios tienen más claridad en la venida del Hijo. Tienen más claridad en el momento decisivo de la historia y lo que está pasando ahí. Ya nos cayó la autoridad. Ya se nos acabó. Ya llegó el Hijo de Dios. Comienza el último siglo. Confesar a Jesús como el Santo de Dios es más probable que sea un reconocimiento de su deidad, de la filiación de Jesús con el Padre, de lo contrario, de la antítesis que existe entre su mundo impuro y el mundo del Santo de Dios. Y los endemoniados en todo el Evangelio de Marcos se refieren a Jesús, fíjate bien, los endemoniados, los demonios se refieren a Jesús en todo el Evangelio como el Santo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo. Y cuando tú lees que muchos enfermos en el Evangelio de Marcos, enfermos ordinarios, gente de pie como tú y como yo, que conocen a Jesús, se refieren a Él más en términos de su humanidad. Le dicen Señor, le dicen Maestro, Hijo de David, o le dicen Raboní. El ser humano que vio a Jesús no lo reconoce como el Altísimo, como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios. Por eso no me gusta esas enseñanzas de Jesús es tu amigo, trátalo como tu amigo. Si somos considerados amigos del Señor es porque Él nos considera sus amigos. Pero esto es muy común, tratar a Jesús como tu cuate. Jesús no es tu cuate. Jesús es el Santo de Dios. Jesús es Dios mismo. Hay que parecernos un poquito a los demonios en eso, hermanos, en reconocer quién es Jesús. Y no es que llamarle a Jesús Señor, Maestro, Hijo de David sea incorrecto, pero lo que alcanzamos a ver es que los demonios tenían una teología bíblica que ya la quisiéramos, hermanos. Ellos sabían teología bíblica notable. Ellos tenían una teología bíblica con visión de la identidad de Jesús. Una teología bíblica mucho más elevada que la nuestra. Esto es increíble. Pero bueno, gracias a Dios las fuerzas del mal ven el ministerio de Jesús y se topan con pared. No hay competencia. Ellos mismos llegaron y fueron autonoqueados de inmediato por la presencia de Jesús, por la devastadora para ellos presencia de Jesús. Los demonios se ven obligados a reconocer, quizá regañadientes, pero lo que el Padre declara en el versículo 11 que dice: este es mi Hijo amado y en ti me he complacido. Los demonios ven a Jesús como algo más que un maestro, como una figura única, incluso sobrenatural, que tiene que ser reconocida en el mundo, que es infinitamente capaz de derrotarlos. Y los suyos, los que estaban con Jesús, no lo vieron así. ¿Tú ves así a Jesús? Como un maestro, como una figura única, sobrenatural. Muchas veces rebajamos la identidad de Jesús. No se puede rebajar, pero nosotros nos hacemos esa laguna mental y rebajamos.
nos ensimismamos en emparejar a Jesús como cualquier maestro, como este hippie del siglo I con sus ideas cheguevaristas. Los demonios le obedecen. Esa es otra por la cual nosotros tendríamos que estar analizando por qué Jesús debería tener señorío sobre nosotros. Ellos le obedecieron. Jesús los manda a callar y los saca, los ordena salir con palabras de autoridad absoluta, con palabras imperativas. Él dice la palabra y ellos obedecen a la primera. No como nosotros, que llevamos años que nos está diciendo: sométete a mí. Jesús, ¿no? O sea, no yo, Jesús. Y nosotros, no, ya que crezca, ya que sea abuelo. Jesús no necesitó hechizos, encantos. Él dijo la palabra y estos obedecieron. Y hay un concepto del secreto mesiánico que está muy ahí en todo esto, y no se trata de que simplemente Jesús quería que en ese momento no se supiera porque era un secreto del Mesías. Sin embargo, que ya lo veremos, pero lo importante aquí en este momento es que Jesús no era un mago. Jesús no utilizó manipulación física para liberar a ese señor. No necesitó un retiro de liberaciones, decretar nada. Simplemente le dijo: cállate y sal. Ya. El texto enfatiza una orden simple, una orden eficaz de Jesús con una autoridad innata de la situación. Demonio convulsiona, grita, sale, y todos se asombraron. Todos preguntaron: oye, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es esto? Hay una nueva enseñanza con autoridad que además manda a los espíritus inmundos, y estos se le cuadran, se someten. Esto empezó a generar fama. Empezó el chismecito de: oigan, díganle a los de la sinagoga de allá que aquí está uno que habla con autoridad, que libera a gente de los demonios. La gente empezó a escuchar el evangelio en todas partes. Los actos de poder de Jesús provocaron asombro entre los que observaban, hermanos. Pero no confundamos el asombro con la fe. Cuidado con eso. El asombro de primera entrada connota un tema de incredulidad, inclusive una especie de pánico asociado con: caray, esto cambia el orden de las cosas, no es como yo lo esperaba. Y Marcos está mostrando a un Jesús que constantemente está haciendo que la gente se asombre, unas mezclas entre asombro, admiración, temor, entre lo que decía Jesús y lo que hacía Jesús. Pero los poderosos actos de Jesús fueron inquietantes y empezaron a surgir preguntas: y bueno, ¿y quién es este? ¿Quién realmente es este? Y la multitud empezó a debatir sobre ese asunto. Pero los prodigios como tal no obligan a una respuesta de fe por parte de las personas que ven los prodigios. Lo que sí vemos es una perturbación de los hombres que estaban ahí. También los demonios fueron perturbados por el siervo rey de Dios que había comenzado su ministerio. Y a partir de ahí, la vida ya no iba a ser igual para nadie. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Alguien sabe? Las bodas de Caná. ¿Quién más? Hermanos, el primer milagro de Jesús fue un exorcismo. Aquí está. Fue lo primero que hizo para enseñar su autoridad. Y las fuerzas del mal lo reconocieron.
Eso tiene que impactar nuestras vidas de una u otra forma. Por eso decía que para mí es un testimonio personal, porque pues muchas veces yo negué a Jesús. Y yo vi actos milagrosos y yo decía, nah, no es cierto. Eso no lo puede hacer Jesús. Y si un demonio hubiera estado ahí enfrente de mí, al lado mío, se hubiera cuadrado. O sea, eso no nos deja bien parados, hermanos. Bueno, al menos a mí no me deja bien parado en esa situación. Pero hermanos, el reino de Dios llegó, el gran rey llegó, las personas estaban siendo quebrantadas, sanadas, los demonios expulsados. Hermanos, esto es una razón absoluta para reconocer que Jesús debe tener autoridad en nuestras vidas y en cada vida. ¿Qué pasa en esta época, hermanos? ¿En qué época vivimos hoy? ¿Qué tipo de momento social estamos viviendo? ¿Qué filosofía humana está en boga? Hay varias, pero sí vemos cómo en nuestra sociedad, reina el pragmatismo, la individualidad, el egoísmo, el relativismo. Y muchos se hacen preguntas como, ¿esto que va a pasar me conviene? ¿Y tú qué puedes hacer por mí? ¿O tú qué has hecho por mí últimamente para yo ver cómo reacciono? Nos centramos en la utilidad, en el beneficio personal propio. ¿En qué voy a recibir yo? Inclusive en los medios para llegar a ese fin. En eso nos clavamos mucho. Y tristemente todo esto lo metemos al plano espiritual. Y empezamos con esa misma arrogancia a tratar a Dios. Con esa misma arrogancia a Dios le hacemos la misma pregunta o las mismas preguntas. Pensando como si Dios fuera un esclavo que puede satisfacer nuestras necesidades y responder a nuestro llamado ya. Ok, Dios, ¿tú qué has hecho últimamente por mí? ¿Yo qué puedo obtener? Porque a mí me dijeron que si yo leía esta oración del pecador, yo iba a ser feliz. Se iban a acabar mis sufrimientos. Iba a ser cristiano, un príncipe de Dios. O princesa, si es tu caso. Se acababan los sufrimientos, las angustias. Si a alguien le vendieron esa idea, pues tengo que decirte que no es verdad. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Recientemente, ¿qué ha hecho Dios por ti? Bueno, tú tienes que empezar a voltear a ver lo sorprendente que es la encarnación de Cristo, el envío de Cristo a la tierra. Y ahí Dios empieza a responder tus preguntas. Sí, Dios nos sirve. Dios nos atiende a tal grado que sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Qué mayor servicio esperas después de eso? Ya lo había dicho, pero el versículo clave de Marcos es Marcos 10:45. Pero ya lo hayas subrayado. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate, un pago por el pecado que ocurre a la luz de la cruz. Un servicio a los pecadores desamparados, heridos, que marca el ministerio de Jesús. Un servicio de Jesús por estos miserables pecadores, como todos los aquí presentes, empezando por mí.
pero vemos a Jesús sirviendo, actuando aquí y allá, atendiendo a todos. Él es un siervo del Señor que viene y sana enfermos físicos, y a otros los libera de sus prisiones espirituales y los saca, los quita de ser cautivos del príncipe de las tinieblas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Y la respuesta es que Jesús puede hacer por ti muchísimo más de lo que tú te imaginas. Y esa es una gran razón para que Jesús realmente tenga un señorío absoluto sobre nosotros. Jesús vino a sanar enfermos. Sale de la sinagoga y con autoridad va y libera a este endemoniado. Y luego se va con sus 4 elementos, sus 4 discípulos, a casa de Pedro. Y está ahí la santa suegra de Pedro con fiebre. Y enseguida, esta palabra enseguida es muy importante para Marcos. Él la va a estar usando mucho. Enseguida, inmediato, le informan a Jesús y él con rapidez va y la sirve a esta señora, la toca, la sana. Otra vez sin hechizos, sin conjuros, ni rituales, ni cosas raras. Solo la tocó y la sanó. Pero con compasión le sirve a esta señora enferma. Y luego el versículo 34 dice que sanó a muchos que estaban enfermos de muchas enfermedades. Seguían trayendo enfermos a él y él seguía sanándolos con amor y con compasión. Y la pregunta es, bueno, ¿hay sanidad en la expiación? Es una pregunta muy teológica. Pero si tú lees Isaías 53, dice, por sus heridas hemos sido sanados. Mateo 8 cita a Isaías 53, que aparece en pantalla. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Sí, hermanos, hay sanidad en la expiación. Amén, gloria a Dios por eso. Amén. Para algunos es una inmediata pero temporal respuesta. Acuérdate que aunque te sane, te vas a morir un día. O sea, no es eterna tu sanidad de esa enfermedad. Pero para todos los que confían en Jesús como Salvador, como Señor, hay una sanidad eterna, hay una sanidad permanente. Y lo vemos en Apocalipsis 21, 4, 5. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios por su Hijo, que vino a morir por nosotros, que vino a sanarnos, a veces permanentemente en esta tierra, pero con una seguridad que será una sanidad eterna en el futuro. Y bueno, viene este tema de que termina el día del reposo y le empiezan a llevar gente a Jesús para que los sane. Si predicara tantas cosas teológicas que están aquí, hermanos, esto sería un sermón porque hay aquí una connotación del Sabbat y cómo el Sabbat definitivo llega con Jesús. Y bueno, no voy a ahondar en eso. Solo voy a tomar las 2 horas que tengo para predicar. No te rías, Claudia, porque lo voy a tomar en serio y empezamos a hablar del Sabbat definitivo que llegó. No es cierto, hermanos, tranquilos. ¿Por qué debería Jesús tener un señorío absoluto en tu vida? Ya lo vimos, pero hay que recalcarlo. Porque en los versículos 32 y 34 Jesús viene a liberar a los endemoniados. Ya no solo a este primero. Libera a este primero, luego sana a la suegra de Pedro.
Su fama se extiende como la pólvora. Dice el versículo 33. Perdón, hermanos, es mi vista que ya no lo alcanza a ver. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Se regó como la pólvora el chisme de que había un sanador con autoridad. Entonces estaba lleno eso. Más lleno que cuando iban a recolectar agua de Tlacote. Más lleno que eso. A unos les tocó aquí, ¿verdad? Usted sí me entendió, ¿verdad, hermano? También otro hermano me entendió. A todos los millennials, pues no les tocó eso. Pero bueno, había un agua que no sé en dónde estaba, que él sí fue, que era milagrosa y era un río y que pues, te tomabas, te echabas y te daban tu milagrito, ¿no? Ya después le pusieron un tubo, ya tenía llave, y después vendían las agüitas allá en su PET, agua de Tlacote, ¿no? Es eso. Gracias por decirnos que fuiste, Mario. Jesús empezó a sanar a muchos como podía. Le trajeron a los oprimidos por los demonios y no solamente sanó a los enfermos, sino empezó a expulsar muchos demonios, dice, muchos. ¿Cuántos? No sé, pero eran muchos. Versículo 34 al final dice algo importante. Nuevamente, Satanás y sus huestes sabían quién era ese Salvador. Sabían que ya no había competencia, porque ellos sabían quién era Él. La suegra de Pedro, la santa suegra de Pedro, no sabía quién era Él. Los sanados de sus enfermedades variadas no sabían quién era Él. Pero estos muchos demonios sí sabían quién era Él. Hermanos, los hombres podemos estar confundidos en cuanto a la identidad de Jesús, pero no es así con los demonios. Ellos lo conocían, ellos le temían. ¿Qué contraste puedes ver en esto? A mí me da un poco de pena reconocer que un demonio tiene una mejor teología que yo, que me digo cristiano. Y es importante ver que había enfermos y endemoniados. Hay una separación con enfermos y endemoniados, y también los enfermos de diversas enfermedades. O sea, entendemos que toda enfermedad y toda dolencia es resultado del pecado de este mundo caído, pero no toda enfermedad y dolencia es resultado de una opresión o actividad demoníaca, ¿sí? O sea, no todo es eso. Tampoco hay que achacarle de tengo temperatura o diarrea y ay, es que traigo un demonio de la diarrea. O sea, no. O es que ese demonio me inyectó el mal. No, pero sí pueden, o sea, sí podrían, pero no todo hay que achacárselos. Jesús sanó a muchos, echó afuera muchos demonios. Y esto es otra evidencia más que el reino había llegado. Que la persona del gran y asombroso rey y su reino estaba avanzando con gran velocidad y éxito, y no había nada que lo pudiera detener. Hermanos, él se identificó como este siervo doliente del Señor, que era el de la profecía de Isaías, y él conocía la necesidad que tenían las personas, sus personas, los de su pueblo. Y tenía que intervenir, tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo con autoridad. No era el tipo de Mesías que esperaban en el primer siglo. Ellos esperaban a otra persona, a un insurgente, a un revolucionario. Pero era el tipo de Mesías que el mundo del primer siglo necesitaba. Inclusive el mundo entero necesitaba a ese Mesías. Nuestra mayor dolencia no es la enfermedad, es el pecado. Nuestra mayor dolencia no son los demonios y todo su mundo. No te claves en eso.
Nuestra mayor dolencia es la muerte. Nosotros no necesitábamos un Mesías que trajera liberación de la opresión política o de la sanidad y la enfermedad. Nosotros no necesitábamos eso. Necesitábamos un Mesías que diera su vida por nosotros como un rescate por estos pecadores, como tú y como yo. Y alabamos a Dios por eso, porque el Señor nos envió al tipo de Mesías que nosotros necesitábamos en realidad. Y bueno, hay todo un desglose, podríamos desglosar aquí, que no voy a hablarlo, pero sobre la teología de Marcos, sobre los milagros, porque es muy importante ver cómo, solamente voy a decir esto, que los milagros no crean fe. En el libro de Marcos, los milagros no crean fe. Esto es importante. Los milagros atraen la atención a Jesús. Los milagros no son el eje principal del ministerio de Jesús. Sí, los milagros pueden fortalecer la fe, eso sí, pero de alguien que ya cree en Jesús. Y lo puedes ver cuando Dios en su gracia común sana a una persona. Esa persona dice que lo sanó la sábila con un hilo rojo que tenía ahí abajo de la cama, o las buenas vibras que le mandaron todos los de la iglesia. Pues no. Pero cuando un hijo de Dios es sanado por él, su fe aumenta, eso sí. Pero bueno, vamos al otro punto, al último. Jesús tuvo como un día, era como un día con Jesús, podías titular esta fracción del 35 en adelante, como caminemos un día con Jesús. No dice así, que bueno. Pero Jesús tuvo un día enseñando escrituras, echando fuera demonios, sanando enfermos. Jesús sanó heridos hasta pasada la tarde, y aún había mucho trabajo por hacer. Pero hay algo interesante. Jesús estaba siendo de alguna manera presionado para que hiciera ciertas cosas. O puede ser que Jesús estuviera presionado porque había cosas que él estaba haciendo que no deseaba. No lo sabemos. Pero el texto nos lleva a un giro que quizá no se estudia mucho en cómo Jesús actuó en estos últimos versículos. Lo que es importante empezar a rescatar es que la oración es una parte esencial del servicio de Jesús. Y al mismo tiempo puede ser un refugio para el mismo Jesús. Jesús va al desierto, se escabulle, se aparta y va a orar. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús orando en este inicio del ministerio, luego lo vemos como a la mitad de su ministerio y luego hasta el final de su ministerio, según lo que describe Marcos. Pero estos momentos aparecen en un tiempo de la narrativa donde hay, para empezar, lo hace en lugares deshabitados. Ahí el desierto como que tiene un símbolo de estar en contacto con Dios, también de haber estado en conflicto. Pero el punto es que Jesús va a orar y a estar a solas con Dios. Es algo que no podemos dejar de ver. Jesús, en cada episodio de oración, va precedido de una demostración de su gran poder. En cada episodio de orar, después fue precedido por haber mostrado su gran poder, su predicación. Jesús buscó orientación del Padre. Jesús vino a estar con el Padre. Qué maravilloso será que un día podamos escuchar directo de Jesús que oró en esos momentos exactos, de cómo Él se sujetó al Padre en su voluntad,
Empiezan a presionar a Jesús porque no lo encuentran. Pedro le dice: hey, están buscando, ¿dónde andas? Hay que chambearle. Y la respuesta de Jesús es otra. ¿Había más de endemoniados? Seguramente. ¿Había más enfermos? Se los apuesto. Y Jesús dijo otra cosa: vámonos. Sí, hay mucho chamba, pero allá, en otro lugar, en otro pueblo. También se ocupa que yo predique allí. No que sane allí. Que yo predique allí, porque para eso he venido, dice Jesús. Para eso he venido. Jesús venía a predicar. El énfasis de Marcos es ese también. Su enseñanza, su predicación. Y de paso sanar para mostrar su poder, sí. Para mostrar quién era Él, sí. Pero no era la prioridad número uno. No era la prioridad número uno. Y hay algo que llamó mucho mi atención. La curación de este leproso. Jesús es movido a compasión, dicen unas versiones. Extendiendo Jesús la mano, lo toca y le dice: sí, quiero que seas limpio. Pero la mayoría de los manuscritos dicen que Jesús fue movido profundamente a compasión. Pero hay algunos escritos o manuscritos más complejos de leer, con unas traducciones más complejas, que hablan de Jesús se enfadó. Jesús se enfadó. Y tampoco es para meterle mucho misticismo a esto, pero sí es para estudiarlo más. Entonces, en esas versiones es un texto difícil de entender. ¿Por qué Jesús estaría enfadado? Deberíamos de preguntarnos. ¿Por qué se enfada si a muchos anteriormente sanó? Había multitudes afuera de la casa de Pedro y lo sanaba. Y se acerca a este ingrato y le dice: sáname, ¿no? O sea, límpiame. Y ya Jesús tiene otra postura u otra actitud. Pero revisando un poquito más, pues sí, originalmente la palabra habla de estar enfadado. Y quizá estaba enfadado por los estragos del pecado, por los estragos de la enfermedad. Y Jesús quizá estaba enfadado porque sabe lo que este hombre estaba a punto de hacer después de que le dice: oye, sé prudente, aguanta, nada más vas a hacer esto. Pero él ya sabía que lo iba a desobedecer. Reconozcamos que la ira de Jesús es santa, es justa. Jesús cura al hombre de todos modos. Nos dice que lo tocó. Y ahí vemos ya otra connotación de que tú en la ley judía no podías tocar a un leproso. Aunque la lepra no existía en esa época, era otra enfermedad, pero pues le pusieron lepra. O no fue conocida como lepra, sino mucho tiempo después, para llamarlo así. Jesús no se tuvo que someter a una limpieza ritual que exigía la ley. Él simplemente lo tocó y lo sanó. Pero llama la atención eso, porque más adelante dice: lo amonestó severamente. Y esto empata un poquito con el que posiblemente estaba un tanto molesto, enojado. Yo me quedo con esta versión de que sabía que él estaba molesto por los efectos del pecado, por ver la naturaleza de ese hombre. Además, llama mucho la atención, hermanos, cómo él, este leproso, aparentemente un judío, él quería ser sanado o limpiado. Por eso hay que leer a profundidad. Ya la Sandy está así: limpiado, sanado. ¿Qué dice el texto? Quería ser limpio. No dice quería ser sanado.
Este cuate era un rechazado social por estar enfermo de lepra. La ley decía que cuando él caminara entre la calle, él tenía que estar gritando: inmundo, 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 para que la gente se alejara de él. Él no podía entrar al templo, a la sinagoga, menos al templo. Era un rechazado. Quizá Jesús también estaba molesto por eso, porque no lo reconoció como su sanador, sino nada más como un agente para que él pudiera ser reingresado nuevamente a la sociedad judía. No lo sabemos, pero es interesante profundizar, porque él no pide ser sanado, él pide ser limpiado. Y otra vez vemos el contraste de los humanos y de los demonios. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Bueno, no sé si te esté causando tristeza, pero pues a mí sí me causó un poco de tristeza saber que los humanos y nuestra naturaleza va enfocada un poco más en algunos casos o en algún momento a tratar de sacarle algo de provecho a este Jesús milagroso. Y podemos estar un poco, tal vez, tendrá un punto este señor, ¿no? Tienes un punto, le podemos decir, señor judío leproso. Estás siendo humillado, estás fuera de la sociedad. Jesús también vino para ti, bla, bla, bla. Pero ve el pasaje completo. Ve de dónde venimos. Jesús ha entrado en acción como el Hijo de Dios. Dios lo ha confirmado como su Hijo amado. El Espíritu Santo lo ha confirmado. Él empieza a predicar que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepientan. Llama a los discípulos con autoridad y ellos le siguen, y empieza él a enseñar con autoridad, a predicar, a exorcizar, a sanar. Pero ¿quiénes lo reconocen primeramente? De entrada lo reconocen como el Hijo de Dios. Y este es un tema que va a ser recurrente en el resto del libro. ¿Cómo está siendo reconocido Jesucristo como el Hijo de Dios o como el siervo sufriente? ¿Quiénes lo reconocen y quiénes no lo reconocen? Y quiero concluir con esto, hermanos, ya. Sé que están muy acalorados, nerviosos. ¿Por qué están nerviosos? No hay juego, no hay nada. Checo quedó en segundo lugar, por si no sabías. ¿Por qué te vas a ir a comer? Hay junta. El América, gloria a Dios, en humildad perdió. Quiero concluir con esto, hermanos. En todo este texto vemos a un Jesús compasivo y quizá en algunos puntos enfadado. Lo vemos dispuesto a curar y ayudar a la suegra de uno de sus discípulos, pero también lo vemos un tanto disgustado por la presión que hay de Pedro y sus discípulos de sanar a otros, o enfadado por los estragos del pecado y de la enfermedad de este hombre. Hay tantas cosas que debemos de observar de Jesús en este pasaje, pero quiero solo tomar un poquito de tiempo y considerar a Jesús como un hombre de oración, porque esto es una enseñanza importante para la iglesia. Marcos empieza o describe que especialmente en tiempos de crisis Jesús ora, o en momentos cruciales de su ministerio Jesús ora. En estos momentos él suplica al Señor, no forza a Dios a hacer algo. Jesús ora porque necesita hacerlo, porque acuérdate que él también es 100% humano. La oración es un beneficio para quien ora. La oración es un beneficio para quien ora. Es un instrumento que Dios usa, que Dios utiliza para informarnos mejor de Él, para dirigirnos mejor a Él,
para ayudarnos mejor a conformarnos a la voluntad de Dios. Es un punto interesante que debemos meditar. ¿Por qué Jesús oraba y cómo oraba y qué oraba, cuándo oraba? Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué Jesús debería ser o tener un total señorío absoluto en nuestras vidas? Hermanos, Jesús vino a enseñar con autoridad y eso vino a confirmar quién era Jesús. Jesús vino a predicar con autoridad y eso vino a confirmar quién era Jesús. Jesús trajo una enseñanza divina, pero además una enseñanza definitiva. Y eso también vino a confirmar quién era Él. Jesús vino a combatir todas las fuerzas del mal, fuerzas espirituales, físicas y emocionales. Y eso también vino a confirmar quién era Él. Jesús vino a sanar también, sabiendo que hay dolencias físicas y espirituales y hay alivios temporales y definitivos. Jesús vino a proclamar la buena nueva de la llegada del dominio de Dios sobre su creación. El tiempo había llegado, sí, pero también llegó el dominio definitivo de Dios. ¿Qué postura estamos tomando ante el dominio de Dios? Domingo pasado predicábamos pues que sí, mucho está de nuestro lado. Y tengo malas noticias porque tú estás siendo capacitado en el evangelio y estás empezando a ser responsable, si no lo había sido, responsable de que también la decisión es tuya. Ya conoces a Dios, seguramente eres salvo. Esto está en una caja aparte, ya. Gracias a Dios, gloria a Dios, Él nos rescató y somos salvos. Viene la parte de la vida cristiana, donde empiezas a tomar decisiones de un aparente cristiano o de un pseudo cristiano o de un verdadero cristiano, de un cristiano real, donde el dominio de Jesús está activo en nuestras vidas, donde me avergüenza que los demonios sepan más que yo y reconozcan mejor a Jesús que yo. Esto debe de ser un aprendizaje brutal para esta iglesia hoy. Tenemos tarea, iglesia. Tenemos que responder activamente. Iba a tronar los dedos, pero no creería que Jesús nos tronara los dedos, pero me refiero a rápido, ¿sí? No a rápido tendríamos que reaccionar. Rápido tendríamos que accionar nuestra espiritualidad a someternos al señorío de Jesús ya. Absoluto. No hay nada. Vienen las elecciones. ¿Quién tiene el señorío absoluto del país? ¿El partido que está hoy o Jesús, el Santo de Dios? Tú contéstate. Yo tengo mi propia respuesta. ¿Quién tiene el señorío en tus finanzas? ¿Quién tiene el señorío en tu servicio a la iglesia, a los vecinos, a los hermanos? ¿Quién señorea? Así empecé el sermón. ¿A quién le haces caso tú? ¿A tu comadre? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿Al youtuber que ves? ¿Al pastor que ves? ¿Al pastor youtuber? ¿Quién tiene autoridad en tu vida? ¿A quién le haces caso? En las decisiones así, voy a comprar una casa. Mi amor, ¿cómo ves? ¿Compramos esta casa en Las Lomas? Sí, mi amor, dice la esposa abnegada, sufriente y humilde. Pero ¿quién tiene autoridad en tu vida, hermano? ¿Realmente a quién le haces caso en esta tierra?
Nos tenemos que llevar esta enseñanza, porque si no estás reconociendo, al menos como los demonios, a Jesús, al menos, porque ya vimos las respuestas de los humanos, empezamos a ver las respuestas de los humanos que eran raras, convenencieras, y vemos la respuesta inmediata, sujeta de los demonios. Esta es una enseñanza interesante que tenemos que estar meditando en ella. La respuesta a mi pregunta de esta mañana, ¿por qué debería Jesús tener un señorío absoluto en nuestras vidas? Por si no lo habías pescado, es porque Jesús es el Santo de Dios. Es porque es el siervo sufriente. Es porque es el Hijo de Dios que tiene una autoridad inigualable. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios mismo. Y sobre eso no podemos ejercer o dejar que otra cosa tenga señorío sobre nuestras vidas. Amén. Amado Dios, esta mañana queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús, el Santo de Dios,